La primera señal de que el rancho no estaba abandonado fue la ceniza tibia sobre el alféizar. Me llamo Jimena y no fui al norte buscando fantasmas. Fui por un papel viejo, una escritura con manchas de humedad, un trámite que tenía que quedar cerrado antes de que el tiempo lo devorara todo. El rancho figuraba en los registros con un nombre tan común que parecía inventado por alguien sin ganas: La Noria, una propiedad perdida entre lomas secas, al borde de una brecha que los mapas dibujan como línea y que en la vida real se deshace en piedras sueltas, espinas y polvo. El camino empezó a tragarse el sonido desde temprano. A cierta distancia de la carretera, el motor dejó de ser compañía y se volvió un ruido torpe, como si la sierra lo escuchara y lo rechazara. La radio no captó nada, ni música, ni voces, ni estática útil, solo un siseo que parecía venir del tablero, no del aire. La señal del celular murió antes de que aparecieran las primeras cercas caídas. A partir de ahí, el paisaje ya no ofrecía referencias claras. Mezquites torcidos, nopalera en manchas, piedras que parecían huesos grandes enterrados a medias. Ismael manejaba adelante en su camioneta. Él conocía la zona por trabajos de instalación y mantenimiento y aceptó acompañarme por dinero y porque, según dijo sin decirlo, prefería no dejarme ir sola. No era mi amigo íntimo ni mi salvación. Era un hombre práctico, de manos ásperas y mirada desconfiada, que había aprendido a no quedarse quieto demasiado tiempo en lugares donde el silencio pesa. La brecha se estrechó y el polvo se metió por todos lados. A ratos se levantaba una cortina densa que cubría la parte trasera de la camioneta de Ismael, y yo seguía su estela como quien sigue un rastro en agua sucia. En una curva vi algo colgando de un árbol, tiras de tela descolorida, como banderines vencidos. No se movían con el viento. Apenas temblaban, como si el aire evitara tocarlos. El rancho apareció sin anuncio, de golpe, como si la tierra lo hubiera escupido después de años de masticarlo. Una barda baja de piedra, parte derrumbada, un portón de madera con los herrajes oxidados y una entrada por donde se colaba la maleza. Detrás el caserón, paredes blanqueadas alguna vez, ahora comidas por manchas verdes y grises, tejas caídas, ventanas con marcos podridos y un agujero oscuro donde debería estar la puerta principal. Me detuve antes de bajar. El aire olía a hierbas secas, estiércol viejo y algo más. Un rastro sutil de humo que no correspondía con nada visible. Había gallinas, ni rastro. Perros, ninguno. Ni siquiera sopilotes circulando arriba. Y eso fue lo que más me incomodó. El cielo estaba demasiado limpio para un sitio abandonado. Ismael estacionó cerca del portón, bajó con cuidado. Miró alrededor como quien busca una forma de medir un lugar sin pisarlo. Yo lo imité, con la carpeta de documentos apretada contra el pecho, como si el papel pudiera servirme de escudo. El suelo crujía bajo las botas, no por hojas secas, sino por una costra de tierra tan dura que parecía cáscara. En el patio interior había restos de alambre, un bebedero vacío y un círculo de piedras negras donde alguien había encendido fuego. Ahí fue donde vi la ceniza. No era vieja. No tenía esa textura apelmazada que deja la lluvia o el tiempo. Era fina, ligera, y al tocarla con la punta del zapato se levantó en un suspiro que me llegó a la garganta. Ismael levantó la vista hacia las ventanas del caserón. En la más alta, la que daba al lado norte, la sombra parecía más espesa. No era oscuridad normal de interior. Era como una tela negra puesta del otro lado del vidrio. El marco estaba vacío, sin cristal, y aún así, la sombra se mantenía quieta, como si algo la sostuviera. Caminamos hacia la puerta principal. Cada paso tenía el eco de un lugar que debería responder con sonidos de vida y no lo hacía. Las bisagras del portón no chirriaron, parecían engrasadas. No había razón para eso. Empujamos y la hoja se dio con facilidad, como si nos hubiera estado esperando. Adentro, el olor cambió. El polvo viejo tenía una nota amarga, mezclada con humedad encerrada. La luz entraba por las ventanas rotas y dibujaba franjas sobre el piso. Había muebles cubiertos con sábanas, pero no esas sábanas que el abandono deja por décadas. Eran telas limpias, aunque manchadas en las orillas, acomodadas con intención. En una esquina vi un balde con agua turbia y una escoba apoyada contra la pared. Alguien había barrido, aunque solo fuera un poco. Ismael recorrió el lugar sin tocar demasiado. Se detuvo en una mesa.
Encima, un plato con restos resecos de frijol, como una costra oscura pegada al barro. La mosca que lo habría encontrado no estaba. Nada se movía, y eso volvía todo más extraño. Yo abrí la carpeta y busqué el croquis del terreno. Necesitaba ubicar el lindero, tomar fotos, registrar condiciones. Trabajo frío. Eso intenté. Pero el rancho no se dejaba reducir a trámite. En el silencio, cualquier ruido mínimo se convertía en aviso. El roce de mi chamarra, el papel al doblarse, mi respiración. Avanzamos hacia un pasillo. En la pared había un espejo ovalado, viejo, con el azogue picado. Me vi fragmentada, un ojo entero, el resto en manchas. Atrás de mi reflejo se marcaba una sombra que no coincidía con mi cuerpo ni con el de Ismael. Era un bulto alargado, como si alguien estuviera detrás, pero al voltearme no había nadie. Ismael también se quedó quieto. No preguntó nada. Se limitó a caminar más rápido, como si moverse fuera una forma de no quedarse atrapado en una idea. Las habitaciones laterales estaban medio vacías. En una había un catre sin colchón y marcas de uñas en la pared, surcos que iban de arriba hacia abajo. No era rascado de animal, era demasiado parejo, demasiado insistente. En otra, un altar improvisado con veladoras consumidas y flores secas. Las veladoras tenían hollín fresco, y en la cera derretida se veían huellas de dedos, como si alguien las hubiera acomodado hace poco. Me acerqué a una ventana que daba al patio trasero. Ahí estaba el pozo, o lo que quedaba de él. Una boca circular con brocal de piedra, cubierta por una tabla atravesada. El terreno alrededor estaba removido, como si hubieran escarbado y vuelto a cubrir. El polvo tenía huellas recientes de botas. Ismael se acercó detrás de mí y miró hacia el pozo. Su cara se endureció. Bajó la mirada. Vio algo en el borde del brocal y se inclinó. Con la yema del dedo rozó una marca oscura. No era pintura, era sangre seca. No dijo nada. Solo se enderezó y caminó hacia la cocina. Yo lo seguí, tratando de no respirar demasiado profundo. En la cocina había una estufa vieja, una mesa, y en el fregadero un montón de platos en remojo. El agua tenía una película aceitosa arriba. La escena era doméstica, casi normal, pero algo la torcía. El orden estaba mal, como una casa preparada para simular vida sin lograrlo. El rancho era un disfraz puesto con prisa. En el suelo, cerca de la alacena, encontré un collar de cuentas negras. No parecía caro, pero estaba limpio. Lo levanté con cuidado. Las cuentas estaban tibias, como si hubieran estado en una mano hace poco. La cuerda olía a humo. Ismael golpeó con los nudillos una puerta al fondo. No era una puerta exterior, era una hoja de madera reforzada con cerradura. En una casa así, una puerta así no tenía sentido. Volvió a golpear, más fuerte. La madera respondió con un sonido hueco y profundo, como si del otro lado hubiera un espacio grande. El silencio se quebró por primera vez. Un ruido leve, un arrastre lento, como una cadena moviéndose sobre tierra. Me quedé helada. Ismael también. Su mano se quedó en el aire. Volvió a golpear una tercera vez, sin lógica, como si insistir pudiera transformar lo que estaba pasando en algo común. El arrastre se detuvo. La cerradura no estaba echada. Ismael la giró. La puerta se abrió un poco, apenas, con un quejido suave, controlado. Del otro lado no había un cuarto. Había una escalera hacia abajo, excavada en piedra, y un olor húmedo, más frío que el aire de afuera. Una humedad que no era de agua limpia, sino de tierra revuelta, de encierro antiguo. Ismael encendió la lámpara que traía. El haz de luz bajó un par de escalones y se perdió. La oscuridad parecía tragar la iluminación, no reflejarla. Yo sentí un latido en la lengua, un sabor metálico que subió sin aviso. Apreté la carpeta contra mí, por costumbre, por miedo, por cualquier cosa. Bajamos los primeros escalones. La piedra estaba resbalosa. Había marcas en las paredes, trazos blancos como tiza, círculos incompletos, líneas que se cruzaban. No eran dibujos bonitos ni símbolos claros. Eran marcas hechas rápido, repetidas, como si alguien necesitara recordar algo sin tener tiempo. En un recodo vi un mechón de cabello atrapado entre dos rocas, negro, largo, con la raíz aún pegada. La escalera terminó en un cuarto bajo, una especie de sótano tallado. Había costales apilados, cajas abiertas y un montón de ropa vieja. Algunas prendas estaban dobladas con esmero, otras estaban amontonadas como si las hubieran arrancado de alguien.
En el centro un círculo de sal, dentro del círculo una silla. La silla tenía amarras, cordeles, nudos apretados. En el respaldo, marcas de uñas otra vez. Sobre el asiento, una manta doblada y encima una piedra lisa, como peso. El aire ahí abajo vibraba con un zumbido tenue, como el que queda en los oídos después de un trueno lejano. Ismael se acercó a los costales, los tocó. Estaban llenos, no de grano, eran demasiado blandos, demasiado irregulares. Su mano se detuvo, como si la tela le hubiera devuelto una sensación. En una esquina, vi un recipiente metálico con carbón apagado. El carbón estaba fresco, con brillo. Junto a él, un manojo de hierbas atadas. El mismo olor a humo que traía el collar. Algo se movió en la oscuridad detrás de las cajas. No fue un animal pequeño, fue un cambio de volumen, un desplazamiento de aire. La lámpara de Ismael tembló apenas, y el haz de luz barrió el suelo como buscando un lugar donde posarse. En ese momento, arriba en la casa, sonó un golpe seco, una puerta cerrándose. Luego otro golpe, más lejos, como si alguien caminara descalzo sobre la madera. Ismael apagó la lámpara por instinto y la oscuridad nos cubrió por completo. El zumbido se hizo más claro, más cercano, como si ya no estuviera en los oídos, sino en las paredes. Yo contuve la respiración. El olor a tierra húmeda se mezcló con algo dulce, nauseabundo, como fruta podrida. Sentí que el sótano se encogía. En la oscuridad, el círculo de sal dejó de ser un objeto y se volvió una idea fija, un límite impuesto para algo. Arriba, el piso crujió con un peso lento, medido, pasos que evitaban ciertas tablas como si conocieran bien la casa, un roce contra la pared, un suspiro que no fue mío ni de Ismael. La escalera en la oscuridad parecía más larga de lo que era. Ismael volvió a encender la lámpara, pero solo por un segundo, lo suficiente para ver que en el borde del círculo de sal había algo nuevo, un puñado de ceniza que no estaba antes, ceniza tibia, colocada con paciencia, como una firma. En ese instante, desde el fondo del cuarto excavado, se escuchó un arrastre suave, idéntico al de una cadena moviéndose sobre tierra. Esta vez venía de abajo, no de arriba. Ismael agarró mi brazo con fuerza. Su mano estaba helada. Empezamos a retroceder hacia la escalera despacio, sin darnos la espalda entre nosotros, sin apartar la luz del rincón oscuro. El arrastre siguió, acercándose, pausado, como si no tuviera prisa. La última imagen que vi antes de subir fue la silla dentro del círculo y la manta sobre el asiento levantándose apenas, como si debajo hubiera algo respirando. El aire del sótano se volvió más espeso conforme Ximena e Ismael retrocedían por la escalera. La luz de la lámpara temblaba a cada paso, no por falta de batería, sino por el pulso tenso de la mano que la sostenía. El arrastre siguió desde el fondo, sin apresurarse, como si tuviera paciencia de sobra. La sensación de encierro crecía en el pecho, junto con ese olor dulce de fruta podrida que no pertenecía a ningún sitio subterráneo. La escalera dejó de parecer una estructura y se convirtió en una garganta. El pasamanos, húmedo y áspero, raspó la palma de Ximena. La piedra resbalosa guardaba una frialdad de pozo viejo. Arriba, el piso crujió otra vez con ese peso lento, medido, que evitaba ciertas tablas. La casa entera parecía sostener la respiración. Ismael empujó la puerta del sótano con cuidado, como quien no quiere anunciarse, y la abrió apenas lo suficiente para salir. La luz del pasillo lo recibió con un tono enfermizo, filtrado por las ventanas rotas. En el espejo ovalado, el reflejo de Ximena no coincidió del todo con su figura. Un borde oscuro se pegó a su espalda, como una sombra demasiado cercana. La sombra no imitaba sus movimientos. Acompañaba con atraso, como si aprendiera. El golpe seco de antes se repitió, esta vez en el corredor del otro lado. No fue madera contra madera. Sonó más pesado, como un objeto grande apoyándose con intención. Un segundo ruido siguió, parecido a un cascabel ahogado, un tintineo opaco que duró poco. Ximena e Ismael cruzaron hacia la cocina sin correr. El instinto pedía velocidad, pero el silencio castigaba el movimiento brusco. En el fregadero el agua turbia parecía más oscura que antes, con una capa aceitosa que reflejaba la luz en parches. El plato con frijol reseco ya no estaba sobre la mesa. En su lugar quedó una marca húmeda, reciente,
como si alguien lo hubiera levantado segundos atrás. Ismael alzó la vista hacia la ventana del patio trasero. El pozo seguía ahí con la tabla atravesada. La tabla, sin embargo, ya no estaba en el mismo ángulo. Alguien la había girado un poco, lo suficiente para abrir un resquicio negro entre madera y piedra. El tintineo opaco volvió, más cerca, y el aire de la cocina se llenó con el mismo olor del sótano, tierra removida y algo dulzón que pegaba en la lengua. Ximena apretó la carpeta con fuerza. El papel crujió, y ese sonido mínimo pareció escupido por las paredes. En el pasillo, una franja de sombra cruzó el suelo. No era una sombra proyectada por una ventana. Se movía contra la lógica de la luz. Se deslizó lenta, como un líquido espeso, y al llegar al borde de la cocina, se detuvo. La sensación que dejó fue la de una mirada sin ojos. Ismael hizo una seña breve con la mano, indicando salida. Ximena lo siguió hacia la puerta principal. Al pasar por el espejo ovalado, el reflejo mostró algo más. El collar de cuentas negras ya no estaba en la mano de Ximena. Las cuentas colgaban del pomo de la puerta del sótano, acomodadas como si siempre hubieran pertenecido ahí. La puerta principal, que antes había cedido con facilidad, ahora ofreció resistencia. La madera parecía hinchada, trabada. Ismael empujó con el hombro. La hoja se abrió con un quejido y dejó pasar una ráfaga de aire caliente que olía a ceniza. En el patio interior, el círculo de piedras del fuego tenía una columna tenue de humo, casi invisible, pero el carbón brillaba con vida reciente. La salida por el portón también cambió. Las bisagras, antes silenciosas, soltaron un chirrido corto, agudo, como un animal herido. La brecha que llevaba al camino se veía igual, pero el polvo no estaba quieto. Se levantaba en remolinos pequeños, como si algo caminara sin tocar el suelo. Ximena alcanzó su camioneta. El interior estaba cerrado, pero en el parabrisas había marcas de dedos, arrastradas desde afuera hacia adentro, como si alguien hubiera intentado mirar a través del vidrio con las manos apoyadas. El borde de esas marcas tenía ceniza fina, pegada a la grasa invisible de la piel. Ismael llegó a su vehículo y metió la llave. El motor tardó más de lo normal en arrancar. Cuando por fin respondió, el sonido se sintió apagado, como ahogado por el calor del rancho. Ximena arrancó también y siguió la camioneta de Ismael. La salida por la brecha se volvió un túnel de polvo. En el retrovisor, el caserón no se hizo pequeño con la distancia. Se mantuvo presente más tiempo de lo razonable, como si el camino se estirara en lugar de alejarlos. En una curva, Ximena miró de reojo hacia el asiento del copiloto. La carpeta de documentos seguía ahí, pero el cierre estaba abierto. Algunas hojas asomaban, dobladas sin cuidado. En la siguiente recta, el celular vibró sin señal. La pantalla se encendió sola y mostró una notificación imposible. Una ubicación marcada con el mismo nombre del rancho. El mapa, en lugar de la sierra, enseñaba un espacio en blanco, un cuadro sin detalles, como si la aplicación se negara a dibujar la zona. Ismael detuvo su camioneta unos metros más adelante, en un ensanchamiento de la brecha. Bajó, revisó la parte trasera y abrió la caja. Dentro no llevaba más que herramientas y una garrafa. Aún así, su gesto cambió como si hubiera encontrado algo. Cerró de golpe y miró alrededor, con el cuerpo tenso. Ximena bajó también. El aire ahí afuera, lejos del caserón, debería haberse sentido más liviano. En cambio, la misma nota dulce persistía, pegada al viento. Ximena abrió su carpeta y revisó las escrituras, buscando el número de registro. El papel, bajo el sol, mostraba algo nuevo, una mancha oscura entre las líneas, como humedad, pero con bordes definidos, como un círculo trazado. En el centro de esa mancha había una marca, apenas visible, que recordaba los trazos del sótano, líneas cruzadas, incompletas, repetidas. No parecía tinta, parecía ceniza presionada contra la fibra del papel. El motor de la camioneta de Ismael seguía encendido. El sonido de pronto bajó de intensidad, como si alguien hubiera tapado el escape. Ismael dio un paso hacia la cabina y se quedó inmóvil. La puerta del conductor, que había quedado cerrada, estaba entreabierta. Dentro, el asiento tenía una línea blanca sobre la tela, un rastro de sal, como un borde de círculo empezado. No era un derrame casual. La sal estaba acomodada con cuidado, formando una curva. Ximena no alcanzó a acercarse más. Un tintineo opaco sonó desde el interior de la cabina,
como una cadena rozando metal. La puerta del conductor se abrió un poco más, sin golpe, sin viento que la empujara. Ismael se inclinó hacia adentro, no para entrar, sino para ver. Su cuerpo se tensó con la misma rigidez de un alambre. Un segundo después, Ismael dejó de ocupar el marco de la puerta. No cayó hacia atrás ni dio un paso. Simplemente dejó de estar ahí, como si la cabina lo hubiera tragado sin ruido. La puerta se cerró sola. El motor se apagó. La brecha quedó en silencio. Jimena retrocedió con pasos cortos, sin apartar la vista del vehículo. En el parabrisas, por un instante, se dibujó el vaho de una exhalación desde adentro, a pesar del calor. La humedad marcó una forma, como una palma presionada contra el vidrio. Los dedos se deslizaron, dejando trazos, y al final quedó una palabra escrita con claridad insoportable: Noria. Jimena subió a su camioneta y arrancó sin mirar atrás. El polvo se levantó y la brecha se volvió un carril estrecho entre espinas. A medida que avanzaba, el olor a ceniza se debilitó. El celular recuperó señal por segundos, lo suficiente para mostrar que la ubicación del rancho ya no existía. El punto marcado desapareció como si nunca hubiera estado. Horas después, en la primera gasolinera con luces blancas y ruido de carretera, Jimena revisó su carpeta otra vez. El documento principal, la escritura, tenía un cambio. Donde antes decía Rancho La Noria, ahora aparecía un espacio vacío, como un renglón borrado por agua. El nombre no estaba tachado, simplemente no existía. En la guantera encontró algo que no había guardado: una cuenta negra del collar, tibia, con olor a humo. La cuenta dejó un manchón gris en sus dedos, un polvillo fino que no se quitó con agua ni con toalla. Se quedó pegado como una segunda piel. Esa noche, en su departamento, Jimena dejó la carpeta sobre la mesa y trató de dormir con la luz encendida. A medianoche, un sonido leve llegó desde la sala. No fue un golpe ni un crujido de edificio, fue un arrastre suave, paciente, como una cadena moviéndose sobre un piso que no debía tener cadenas. En la mesa, el borde de sal empezó a dibujarse solo alrededor de la carpeta, grano por grano, con un cuidado lento, como si alguien invisible necesitara encerrar el papel para mantener algo adentro. La primera vez que Leandro escuchó el nombre del rancho, lo confundió con una broma vieja de carretera. El encinal sonaba a sitio con sombra y agua, a un lugar amable en medio del polvo. El mapa, sin embargo, lo marcaba como un punto sin caminos claros, una mancha en la frontera de dos municipios donde casi nadie tenía razones para entrar. Leandro no trabajaba como explorador ni buscador de leyendas. Supervisaba instalaciones rurales y revisaba postes, paneles, cercas, todo lo que el tiempo y el clima desgastaban sin pedir permiso. En esa ocasión, lo contrató una empresa que planeaba levantar un tendido nuevo, y la ruta obligaba a pasar cerca de ese rancho olvidado. Leandro aceptó por el pago y porque la zona, según los registros, tenía propiedades deshabitadas que facilitaban los trámites. Paola lo acompañó por el inventario y las mediciones. Ella llevaba una libreta con hojas cuadriculadas, un GPS de mano y una cámara sencilla. Se movía con disciplina, sin prisa, como alguien acostumbrada a medir lo que no se ve a simple vista. El camino hacia el encinal no fue una brecha cualquiera. Tenía tramos donde la tierra parecía compactada a propósito, como si muchas llantas hubieran pasado sin dejar rastro profundo. En otros puntos, la maleza se abría de forma demasiado limpia, como si alguien la recortara, pero no con machete, sino arrancándola desde la raíz. La sensación no era de abandono, era de mantenimiento discreto. A media tarde llegaron a una cerca de alambre con postes de madera ennegrecida. El alambre no estaba oxidado, tenía brillo en ciertos tramos, como si manos lo tocaran seguido. Colgaban de ahí pequeños amuletos hechos con hueso pulido y cuentas de vidrio, balanceándose apenas. No había viento suficiente para moverlos así. Más adelante, apareció el caserío principal del rancho. No era un caserón grande, eran varias construcciones bajas, dispersas, con techos de lámina. A primera vista, el lugar parecía vacío, pero el polvo del patio tenía huellas recientes, líneas marcadas de arrastre como si hubieran movido objetos pesados hacia el granero. El granero se levantaba al fondo, más alto que las otras estructuras. Su puerta de metal corrugado estaba cerrada con una cadena gruesa. La cadena no mostraba óxido. A un lado, clavado en un poste,
Había un trozo de cuero con marcas quemadas, como un sello. La forma del sello era circular y tenía líneas cruzadas que recordaban un dibujo repetido, una firma insistente. Paola tomó fotos sin hablar. Leandro revisó el terreno con la mirada, buscando postes o cables caídos, cualquier justificación técnica para estar ahí. Encontró algo más útil y más perturbador, un cable nuevo enterrado a medias, saliendo de la tierra en dirección al granero. No correspondía con ningún plano. El silencio en el encinal no era total. Tenía un fondo de sonido que no venía de insectos ni de aves. Era un zumbido tenue, estable, como electricidad atrapada en un espacio cerrado. El zumbido se volvía más claro cerca del granero. Leandro se acercó a la puerta. La cadena estaba tibia, pese a la sombra. El metal guardaba calor como si algo lo hubiera sostenido hace poco. En el suelo, junto al umbral, había ceniza fina, acomodada en una línea recta como un límite. Paola midió el cable que salía de la tierra y anotó números. Su lápiz dejó de moverse cuando el zumbido cambió de tono. No mucho, apenas un escalón. El cambio bastó para sentirlo en los dientes. Leandro pasó la mano por el candado. En la superficie se notaban huellas de grasa y polvo, marcas recientes. El candado no estaba cerrado. La argolla se levantó con un clic suave, casi cuidadoso. La puerta del granero cedió unos centímetros. Del interior salió aire frío, con olor a madera húmeda y a algo más, algo que recordaba el dulzor de fruta dejada al sol demasiado tiempo. El zumbido, desde adentro, se volvió más presente, más cercano, como si el granero guardara un aparato encendido sin cables visibles. Leandro empujó un poco más. La oscuridad del interior no se iluminó con la luz exterior, parecía absorberla. El borde de la puerta dejó ver una hilera de objetos alineados en el suelo, demasiado regulares para ser costales. Paola levantó la cámara y captó una imagen rápida. En la pantalla apareció la fila completa, frascos de vidrio, decenas, acomodados como una colección. Dentro de cada frasco había algo pálido, flotando en un líquido amarillo. La forma no era clara al instante, pero el patrón se repetía con insistencia. Leandro abrió la puerta otro poco, lo suficiente para que entrara una franja de luz. La franja iluminó el primer frasco y reveló la curva de un diente humano, blanco, perfectamente limpio, girando despacio en el líquido, como si una corriente mínima lo moviera. El zumbido subió otro escalón. La franja de luz quedó clavada sobre el primer frasco y el diente giró despacio dentro del líquido amarillento, como si una corriente mínima lo empujara desde el fondo. El zumbido, constante hasta ese punto, cambió de textura. Ya no sonaba como electricidad lejana, sino como un enjambre contenido, una vibración compacta que golpeaba las costillas desde adentro. El aire del granero tenía madera húmeda, polvo viejo y esa nota dulce, podrida, que recordaba fruta olvidada bajo lámina caliente. Leandro avanzó un paso y sostuvo la puerta abierta con el hombro. Paola mantuvo la cámara arriba, sin parpadear, con los dedos tensos en el borde del aparato. La fila de frascos ocupaba todo el suelo del lado izquierdo, alineada con una precisión que negaba cualquier accidente. Cada frasco tenía tapa metálica, y sobre cada tapa aparecía un círculo trazado con carbón, con líneas cruzadas, repetidas, insistentes. El mismo sello del cuero quemado afuera. La luz exterior alcanzó otro frasco. Dentro flotaba una uña, cortada al ras, limpia como si alguien la hubiera pulido. Luego otro frasco enseñó un mechón de cabello oscuro, aún unido por raíces blanquecinas. Un tercero guardaba un pedazo de piel del tamaño de una moneda, como una cáscara translúcida. Nada sangraba, nada chorreaba. Todo quedaba suspendido con una calma de laboratorio improvisado, como colección de cosas arrancadas con paciencia. Paola dio un paso hacia el interior. El zumbido subió de golpe, y el polvo del suelo vibró apenas, formando ondas mínimas alrededor de sus botas. Leandro levantó la mano para frenarla, pero Paola ya había cruzado el umbral. La oscuridad del granero no cedía con facilidad, y aún así el interior mostraba formas, postes, sombras verticales, montones cubiertos con lonas. En el centro, colgando de una viga, había una lámpara sin cable visible. La lámpara tenía vidrio viejo y una bombilla encendida con luz amarilla. No parpadeaba. No dependía de red eléctrica conocida. Leandro entró detrás. El aire frío chocó con su rostro como aliento de pozo.
Las paredes del granero tenían manchas negras, como humo acumulado, pero sin marcas de incendio. La madera parecía barnizada por algo pegajoso. Bajo la lámpara central, el suelo mostraba un círculo trazado con sal. La sal formaba un borde perfecto. Dentro del círculo, el piso tenía tablas nuevas, recién clavadas, con clavos brillantes. Paola acercó el GPS a la zona. La pantalla marcó coordenadas que cambiaban sin parar, como si el aparato perdiera orientación. La aguja de la brújula giró en un movimiento corto y nervioso, sin encontrar norte. El zumbido golpeó más fuerte cuando Paola inclinó el GPS hacia el círculo de sal, como si el granero respondiera al intento de medir. Leandro miró los postes de soporte. En uno de ellos colgaba un rosario de cuentas de vidrio, similar a los amuletos de la cerca, pero con algo distinto. Cada cuenta tenía una grieta, y en cada grieta había ceniza compactada, como relleno. El rosario no oscilaba, quedaba inmóvil, como fijado por aire denso. Paola apuntó con la cámara hacia el suelo nuevo. La pantalla mostró líneas finas que el ojo no captaba a simple vista. Un dibujo grabado en las tablas, un laberinto circular con trazos cruzados. El diseño no parecía decorativo. Parecía un mapa o un encierro. Leandro dio una vuelta lenta alrededor del círculo de sal, sin pisarlo. Cerca del borde, encontró una caja metálica de herramientas, abierta. Dentro había pinzas, cuchillos pequeños, hilos, agujas y frascos vacíos con tapas. Junto a la caja, un cuaderno con hojas manchadas. No tenía palabras, tenía marcas repetidas, rayas, círculos, cruces, cuentas dibujadas como si alguien contara algo con obsesión. El zumbido cambió de tono otra vez cuando Paola apuntó la luz de su linterna hacia una esquina. Ahí, bajo una lona, apareció un generador pequeño, pero el tanque de gasolina quedaba seco. Los cables salían del generador y entraban en el suelo, hacia el círculo. Ningún motor en marcha justificaba la vibración en el aire. Leandro agachó la cabeza y escuchó. El sonido no venía del techo ni del generador, venía de abajo, bajo las tablas nuevas. Era un zumbido con textura de garganta, un rumor de algo vivo que no respiraba como animal. Paola bajó la cámara y dio un paso hacia el círculo de sal. Su bota tocó el borde, aplastó algunos granos y rompió la línea perfecta. En el instante del contacto, la lámpara central cambió de intensidad. La luz subió, luego bajó, como un parpadeo contenido. En el suelo, el polvo levantó una espiral mínima, giró alrededor del círculo como remolino bajo techo. Leandro tomó el brazo de Paola y la jaló hacia atrás. La sal crujió bajo sus botas y el zumbido se volvió más agudo, como una cuerda estirada a punto de romper. Paola no soltó el GPS. La pantalla del aparato mostró un mensaje breve, sin señal, y luego un símbolo que no pertenecía a ninguna interfaz conocida, un círculo con líneas cruzadas, el sello repetido. Del lado opuesto del granero, detrás de un montón de costales, sonó un golpe seco. No fue caída de objeto liviano. Sonó como madera contra madera, una tabla golpeada desde abajo. La lámpara central osciló apenas, sin viento. La oscilación pareció obedecer a otra cosa, como si el aire recibiera empujones internos. Leandro guió a Paola hacia la puerta, sin correr todavía. A medio camino, la luz del exterior se estrechó. La puerta se movió sola, cerrándose con lentitud, como si una mano invisible empujara desde afuera. El marco dejó pasar menos claridad y el interior quedó más amarillo, más encerrado. Paola levantó la linterna y apuntó a la puerta. La cadena que había quedado colgando subió por sí misma y rodeó el gancho. El candado, abierto al inicio, cayó en posición y cerró con un clic suave, cuidadoso. No hubo golpes ni forcejeos. Todo ocurrió con una paciencia fría como ceremonia. El corazón de Leandro golpeó con fuerza y la mente buscó explicación mecánica. Una vibración podía mover metal, un cable podía jalar, un truco podía simular. Ninguna idea aguantó más de un segundo. El granero olía a fruta podrida y ceniza, y ese olor ya no tenía sitio lógico. Paola retrocedió hasta quedar al lado de la fila de frascos. La cámara captó un detalle nuevo. Burbujas pequeñas subían dentro del líquido amarillo de varios frascos, como si una corriente interna naciera de repente. Los dientes giraron más rápido.
Las uñas golpearon el vidrio por dentro con toques minúsculos. El mechón de cabello flotó hacia arriba y pegó contra la tapa, como si algo lo empujara desde el fondo. Leandro acercó la oreja al suelo. Bajo las tablas nuevas, el zumbido dejó de ser rumor y adoptó un patrón, una serie de pulsos que recordaban latido. No latido de humano, un latido lento, amplio, como motor profundo con carne alrededor. La lámpara central bajó otra vez y la sombra dentro del granero creció. Las esquinas ganaron densidad. La fila de frascos, bajo esa luz cambiante, pareció estirarse más allá de su longitud real, como si el granero fabricara espacio. Leandro buscó una salida lateral. Vio una puerta pequeña al fondo, entre herramientas viejas y una escalera. Corrió hacia ahí con Paola cerca, pero la puerta tenía tablas clavadas por fuera, como si alguien la hubiera sellado desde el exterior. Las tablas no tenían polvo encima. La madera mostraba cortes recientes. Paola soltó un jadeo breve y señaló el círculo de sal. La línea rota por su bota empezaba a repararse. Grano por grano, la sal avanzaba, como si una mano invisible la empujara desde dentro del círculo hacia el borde. El cierre del círculo no dependía de viento. El movimiento tenía intención. Leandro caminó hacia el círculo sin pisarlo. Miró las tablas nuevas. El diseño grabado parecía más claro ahora. La luz amarilla resaltó las líneas, y dentro del laberinto aparecieron marcas húmedas, como si algo presionara desde abajo contra la madera. No eran dedos. Eran bultos alargados como nudillos sin forma. La madera crujió, no por peso externo, sino por empuje desde el subsuelo. Paola apuntó la linterna al diseño. El haz iluminó un punto exacto, y ahí, en una ranura entre tablas, apareció un hilo negro, delgado, como cabello mojado. El hilo vibró con el zumbido. Luego apareció otro, luego varios. Los hilos buscaron el aire con lentitud, como antenas. Leandro tomó una herramienta de la caja metálica, una palanca corta. La sostuvo con ambas manos. No pensó en abrir el piso, pensó en tener algo sólido. El zumbido subió de volumen y golpeó el cráneo con presión. El aire ya no parecía aire, parecía agua espesa, y cada movimiento costaba un poco más. Paola retrocedió hacia la fila de frascos y chocó con ellos. Un frasco cayó y golpeó el suelo. El vidrio no rompió, rebotó como si el suelo tuviera goma. El líquido interior vibró y mostró una forma nueva por un segundo, algo oscuro al fondo del frasco, como una sombra enrollada. Leandro giró y corrió hacia la puerta principal. La cadena estaba cerrada. El candado no tenía llave a la vista. El metal del candado ardía al tacto, como si guardara calor de mano reciente. Leandro levantó la palanca y golpeó la cadena con fuerza. El primer golpe sonó apagado, como golpe sobre cuero, no sobre metal. El segundo golpe dejó una marca negra en la palanca, como ceniza pegada. Paola buscó otra herramienta. Encontró unas pinzas grandes, intentó forzar el candado. El candado no cedió. No había resistencia de metal. Había resistencia de algo más, como si el candado tuviera hueso dentro. El suelo crujió bajo la lámpara central. Las tablas nuevas se arqueaban. Los hilos negros crecían, salían por las ranuras y tocaban el borde de la sal. Al tocarla, los hilos no retrocedían. La sal oscurecía como si absorbiera humedad, y la línea perdía blancura. El círculo ya no contenía. El círculo se transformaba en adorno. La lámpara se apagó por completo. El granero quedó en oscuridad, con la única luz de la linterna de Paola temblorosa. El zumbido se volvió un sonido húmedo, como respiración sin pulmones. Un olor más fuerte invadió el espacio, un dulzor rancio mezclado con tierra recién volteada. La linterna iluminó el centro del círculo. Las tablas nuevas tenían una abertura fina, una grieta que no existía antes. Por esa grieta salió aire frío, y luego salió una cosa que no encajaba con insecto ni con raíz. Era un cordón oscuro, grueso, que avanzó con lentitud y apoyó el extremo sobre el piso como una lengua buscando dirección. Paola dio un paso atrás y chocó con Leandro. Leandro levantó la palanca como escudo. El cordón oscuro avanzó hacia la fila de frascos. Los frascos vibraron al unísono, como si respondieran a la presencia. El diente giró más rápido. La uña golpeó el vidrio por dentro. El mechón de cabello flotó con violencia. Leandro tomó a Paola del hombro y la empujó hacia la pared derecha.
donde había una ventana alta cubierta con malla vieja. La malla tenía un agujero en una esquina. No era salida cómoda, pero era luz. Leandro golpeó la malla con la palanca. La malla cedió con un gemido metálico. Paola metió el brazo, abrió más el agujero con fuerza, rasgó tela y piel sin detenerse. El cordón oscuro cambió dirección. No corrió, no necesitó rapidez. Avanzó con esa calma insoportable, como si conociera el final. Tocó el suelo y dejó una marca húmeda, un rastro oscuro que apagaba el polvo. Paola logró meter la cabeza por el agujero. La luz exterior entró como cuchillo. Leandro empujó desde atrás. La salida quedó estrecha. Paola pasó con esfuerzo. Cayó al otro lado sobre tierra dura. Leandro intentó seguir, pero su chamarra se atoró en la malla. Jaló con fuerza. La malla mordió la tela. El cordón oscuro llegó al borde de la ventana. No alcanzó a tocar a Leandro aún, pero el aire se congeló alrededor. La palanca en la mano de Leandro perdió calor. El metal quedó helado, como si hubiera pasado horas bajo sombra. Leandro arrancó la chamarra y la dejó atrás. Salió por el agujero con un salto torpe. Cayó de rodillas afuera. Paola ya corría hacia la camioneta, con la libreta apretada contra el pecho. Leandro la siguió con el pulso desbocado. Detrás, el granero soltó un ruido grave, como un suspiro largo. La ventana por donde habían escapado quedó oscura. La puerta principal, cerrada con cadena, vibró, y el candado soltó un tintineo opaco, como cadena arrastrando metal. Paola llegó al vehículo y metió la llave. El motor tardó, como si el combustible no quisiera arder. Leandro golpeó el cofre con la palma, como empujón a la máquina. El motor finalmente rugió, pero el sonido salió ahogado, como si el aire tuviera manos. La camioneta arrancó levantando polvo. Al pasar junto a la cerca de alambre, los amuletos de hueso y cuentas empezaron a chocar entre sí sin viento, produciendo un golpeteo nervioso. El camino, que al llegar había mostrado limpieza extraña, ahora estaba cubierto de marcas nuevas, surcos largos, como arrastre de algo pesado que hubiera cruzado la brecha. Paola miró el espejo lateral. El granero no se alejaba con normalidad. La construcción parecía crecer en el espejo, como si el vehículo no avanzara lo suficiente. El zumbido regresó, tenue dentro de la cabina, vibración que entraba por el tablero y subía por los dientes. Leandro revisó el piso del copiloto. Ahí estaba el GPS, encendido, con pantalla negra. Sobre el negro aparecía el sello circular con líneas cruzadas, fijo. Paola guardó el aparato en la guantera y cerró de golpe. La brecha finalmente conectó con una carretera secundaria. El ruido de llantas sobre asfalto trajo una sensación breve de normalidad. El zumbido bajó. El olor dulce perdió fuerza. Paola respiró, pero el alivio duró poco. A los pocos minutos, la cámara de Paola emitió un pitido y encendió pantalla sola. Mostró la última foto tomada dentro del granero, la fila de frascos y el círculo de sal. En la foto, además de los frascos, aparecía una figura alta al fondo, cerca de los costales. La figura no tenía rostro visible, solo tenía un contorno oscuro, como humo, con forma humana. En el pecho, la figura llevaba el sello circular marcado en blanco, como sal sobre sombra. Paola intentó borrar la imagen. La cámara no respondió. El botón no funcionó. La pantalla mostró otra foto, tomada sin que Paola presionara nada. El interior de la cabina, con Leandro al volante. En el vidrio del parabrisas, una palma marcaba vaho, como si alguien respirara desde afuera, pegado al cristal. El vaho escribió una palabra con trazos lentos: Encinal. Leandro apretó el volante. La garganta se llenó de ese sabor metálico que aparece con miedo. La cabina bajó de temperatura, como si aire nocturno entrara sin ventanas abiertas. Paola miró la guantera. De la rendija salió ceniza fina, como humo sin fuego. La ceniza cayó sobre sus rodillas y dejó manchas negras que no desaparecieron al sacudir. Horas después, ya en una estación con luces blancas y gente, Paola abrió la libreta de mediciones. Entre números y líneas, apareció un dibujo nuevo trazado con carbón. Un círculo con líneas cruzadas. Perfecto. Bajo el dibujo, la hoja tenía granos de sal pegados, como si alguien hubiera apoyado una mano salada y luego la hubiera retirado con cuidado. Leandro, al quitarse las botas esa noche, encontró dentro una cuenta de vidrio rota, con ceniza en la grieta. No recordaba haberla pisado. La cuenta dejó un rastro gris en el calcetín
y el rastro no salió con agua. En días siguientes, el zumbido volvió en lugares sin electricidad cercana, dentro del baño, en la cocina, en el silencio antes del sueño. En la mente de Leandro, el granero no quedaba como recuerdo de susto, quedaba como un sitio que había marcado un punto exacto, un sello invisible sobre la ruta. Paola recibió un correo de la empresa días después. El mensaje canceló el proyecto sin explicación. Los mapas adjuntos ya no mostraban el encinal. El punto había desaparecido, como si el rancho nunca hubiera existido. Esa misma noche, la cámara de Paola volvió a encender pantalla sola. La última foto cambió por otra imagen. Un frasco nuevo, con tapa metálica y sello de carbón. Dentro del frasco flotaba algo distinto, algo que no pertenecía a dientes, ni uñas, ni cabello. Flotaba una hoja de libreta cuadriculada, doblada en 4, con escritura de lápiz que Paola reconoció como suya. Los números de sus mediciones giraban en el líquido amarillo, lentos, como si el granero hubiera aprendido a guardar también lo que la gente mide, y en la superficie del vidrio, como marca de dedos, quedaba una línea de sal que dibujaba un círculo incompleto, esperando cierre. La primera señal de que el rancho no estaba abandonado fue la ceniza tibia sobre el alféizar. Me llamo Jimena, y no fui al norte buscando fantasmas. Fui por un papel viejo, una escritura con manchas de humedad, un trámite que tenía que quedar cerrado antes de que el tiempo lo devorara todo. El rancho figuraba en los registros con un nombre tan común que parecía inventado por alguien sin ganas: La Noria, una propiedad perdida entre lomas secas, al borde de una brecha que los mapas dibujan como línea, y que en la vida real se deshace en piedras sueltas, espinas y polvo. El camino empezó a tragarse el sonido desde temprano. A cierta distancia de la carretera, el motor dejó de ser compañía y se volvió un ruido torpe, como si la sierra lo escuchara y lo rechazara. La radio no captó nada, ni música, ni voces, ni estática útil, solo un siseo que parecía venir del tablero, no del aire. La señal del celular murió antes de que aparecieran las primeras cercas caídas. A partir de ahí, el paisaje ya no ofrecía referencias claras. Mezquites torcidos, nopalera en manchas, piedras que parecían huesos grandes enterrados a medias. Ismael manejaba adelante en su camioneta. Él conocía la zona por trabajos de instalación y mantenimiento y aceptó acompañarme por dinero y porque, según dijo sin decirlo, prefería no dejarme ir sola. No era mi amigo íntimo ni mi salvación. Era un hombre práctico, de manos ásperas y mirada desconfiada, que había aprendido a no quedarse quieto demasiado tiempo en lugares donde el silencio pesa. La brecha se estrechó y el polvo se metió por todos lados. A ratos se levantaba una cortina densa que cubría la parte trasera de la camioneta de Ismael, y yo seguía su estela como quien sigue un rastro en agua sucia. En una curva vi algo colgando de un árbol, tiras de tela descolorida, como banderines vencidos. No se movían con el viento, apenas temblaban como si el aire evitara tocarlos. El rancho apareció sin anuncio, de golpe, como si la tierra lo hubiera escupido después de años de masticarlo. Una barda baja de piedra, parte derrumbada, un portón de madera con los herrajes oxidados y una entrada por donde se colaba la maleza. Detrás el caserón, paredes blanqueadas alguna vez, ahora comidas por manchas verdes y grises, tejas caídas, ventanas con marcos podridos y un agujero oscuro donde debería estar la puerta principal. Me detuve antes de bajar. El aire olía a hierbas secas, estiércol viejo y algo más. Un rastro sutil de humo que no correspondía con nada visible. Había gallinas, ni rastro. Perros, ninguno. Ni siquiera sopilotes circulando arriba. Y eso fue lo que más me incomodó. El cielo estaba demasiado limpio para un sitio abandonado. Ismael estacionó cerca del portón, bajó con cuidado. Miró alrededor como quien busca una forma de medir un lugar sin pisarlo. Yo lo imité, con la carpeta de documentos apretada contra el pecho, como si el papel pudiera servirme de escudo. El suelo crujía bajo las botas, no por hojas secas, sino por una costra de tierra tan dura que parecía cáscara. En el patio interior había restos de alambre, un bebedero vacío y un círculo de piedras negras donde alguien había encendido fuego. Ahí fue donde vi la ceniza. No era vieja. No tenía esa textura apelmazada que deja la lluvia o el tiempo. Era fina, ligera, y al tocarla con la punta del zapato se levantó en un suspiro que me llegó a la garganta.
Ismael levantó la vista hacia las ventanas del caserón. En la más alta, la que daba al lado norte, la sombra parecía más espesa. No era oscuridad normal de interior, era como una tela negra puesta del otro lado del vidrio. El marco estaba vacío, sin cristal, y aún así, la sombra se mantenía quieta, como si algo la sostuviera. Caminamos hacia la puerta principal. Cada paso tenía el eco de un lugar que debería responder con sonidos de vida y no lo hacía. Las bisagras del portón no chirriaron, parecían engrasadas. No había razón para eso. Empujamos y la hoja se dio con facilidad, como si nos hubiera estado esperando. Adentro, el olor cambió. El polvo viejo tenía una nota amarga, mezclada con humedad encerrada. La luz entraba por las ventanas rotas y dibujaba franjas sobre el piso. Había muebles cubiertos con sábanas, pero no esas sábanas que el abandono deja por décadas. Eran telas limpias, aunque manchadas en las orillas, acomodadas con intención. En una esquina vi un balde con agua turbia y una escoba apoyada contra la pared. Alguien había barrido, aunque solo fuera un poco. Ismael recorrió el lugar sin tocar demasiado. Se detuvo en una mesa. Encima, un plato con restos resecos de frijol, como una costra oscura pegada al barro. La mosca que lo habría encontrado no estaba. Nada se movía, y eso volvía todo más extraño. Yo abrí la carpeta y busqué el croquis del terreno. Necesitaba ubicar el lindero, tomar fotos, registrar condiciones. Trabajo frío. Eso intenté. Pero el rancho no se dejaba reducir a trámite. En el silencio, cualquier ruido mínimo se convertía en aviso. El roce de mi chamarra, el papel al doblarse, mi respiración. Avanzamos hacia un pasillo. En la pared había un espejo ovalado, viejo, con el azogue picado. Me vi fragmentada. Un ojo entero, el resto en manchas. Atrás de mi reflejo se marcaba una sombra que no coincidía con mi cuerpo ni con el de Ismael. Era un bulto alargado, como si alguien estuviera detrás, pero al voltearme no había nadie. Ismael también se quedó quieto. No preguntó nada. Se limitó a caminar más rápido, como si moverse fuera una forma de no quedarse atrapado en una idea. Las habitaciones laterales estaban medio vacías. En una había un catre sin colchón y marcas de uñas en la pared, surcos que iban de arriba hacia abajo. No era rascado de animal, era demasiado parejo, demasiado insistente. En otra, un altar improvisado con veladoras consumidas y flores secas. Las veladoras tenían hollín fresco, y en la cera derretida se veían huellas de dedos, como si alguien las hubiera acomodado hace poco. Me acerqué a una ventana que daba al patio trasero. Ahí estaba el pozo, o lo que quedaba de él. Una boca circular con brocal de piedra, cubierta por una tabla atravesada. El terreno alrededor estaba removido, como si hubieran escarbado y vuelto a cubrir. El polvo tenía huellas recientes de botas. Ismael se acercó detrás de mí y miró hacia el pozo. Su cara se endureció. Bajó la mirada. Vio algo en el borde del brocal y se inclinó. Con la yema del dedo rozó una marca oscura. No era pintura, era sangre seca. No dijo nada, solo se enderezó y caminó hacia la cocina. Yo lo seguí, tratando de no respirar demasiado profundo. En la cocina había una estufa vieja, una mesa, y en el fregadero un montón de platos en remojo. El agua tenía una película aceitosa arriba. La escena era doméstica, casi normal, pero algo la torcía. El orden estaba mal, como una casa preparada para simular vida sin lograrlo. El rancho era un disfraz puesto con prisa. En el suelo, cerca de la alacena, encontré un collar de cuentas negras. No parecía caro, pero estaba limpio. Lo levanté con cuidado. Las cuentas estaban tibias, como si hubieran estado en una mano hace poco. La cuerda olía a humo. Ismael golpeó con los nudillos una puerta al fondo. No era una puerta exterior, era una hoja de madera reforzada con cerradura. En una casa así, una puerta así no tenía sentido. Volvió a golpear, más fuerte. La madera respondió con un sonido hueco y profundo, como si del otro lado hubiera un espacio grande. El silencio se quebró por primera vez. Un ruido leve, un arrastre lento, como una cadena moviéndose sobre tierra. Me quedé helada. Ismael también. Su mano se quedó en el aire. Volvió a golpear una tercera vez, sin lógica, como si insistir pudiera transformar lo que estaba pasando en algo común. El arrastre se detuvo. La cerradura no estaba echada. Ismael la giró. La puerta se abrió un poco, apenas, con un quejido suave, controlado.
Del otro lado no había un cuarto, había una escalera hacia abajo, excavada en piedra, y un olor húmedo, más frío que el aire de afuera. Una humedad que no era de agua limpia, sino de tierra revuelta, de encierro antiguo. Ismael encendió la lámpara que traía. El haz de luz bajó un par de escalones y se perdió. La oscuridad parecía tragar la iluminación, no reflejarla. Yo sentí un latido en la lengua, un sabor metálico que subió sin aviso. Apreté la carpeta contra mí, por costumbre, por miedo, por cualquier cosa. Bajamos los primeros escalones. La piedra estaba resbalosa. Había marcas en las paredes, trazos blancos como tiza, círculos incompletos, líneas que se cruzaban. No eran dibujos bonitos ni símbolos claros. Eran marcas hechas rápido, repetidas, como si alguien necesitara recordar algo sin tener tiempo. En un recodo vi un mechón de cabello atrapado entre dos rocas, negro, largo, con la raíz aún pegada. La escalera terminó en un cuarto bajo, una especie de sótano tallado. Había costales apilados, cajas abiertas y un montón de ropa vieja. Algunas prendas estaban dobladas con esmero, otras estaban amontonadas como si las hubieran arrancado de alguien. En el centro un círculo de sal, dentro del círculo una silla. La silla tenía amarras, cordeles, nudos apretados. En el respaldo, marcas de uñas otra vez. Sobre el asiento, una manta doblada y encima una piedra lisa, como peso. El aire ahí abajo vibraba con un zumbido tenue, como el que queda en los oídos después de un trueno lejano. Ismael se acercó a los costales, los tocó. Estaban llenos, no de grano, eran demasiado blandos, demasiado irregulares. Su mano se detuvo, como si la tela le hubiera devuelto una sensación. En una esquina, vi un recipiente metálico con carbón apagado. El carbón estaba fresco, con brillo. Junto a él, un manojo de hierbas atadas. El mismo olor a humo que traía el collar. Algo se movió en la oscuridad detrás de las cajas. No fue un animal pequeño, fue un cambio de volumen, un desplazamiento de aire. La lámpara de Ismael tembló apenas, y el haz de luz barrió el suelo como buscando un lugar donde posarse. En ese momento, arriba en la casa, sonó un golpe seco, una puerta cerrándose, luego otro golpe, más lejos, como si alguien caminara descalzo sobre la madera. Ismael apagó la lámpara por instinto y la oscuridad nos cubrió por completo. El zumbido se hizo más claro, más cercano, como si ya no estuviera en los oídos, sino en las paredes. Yo contuve la respiración. El olor a tierra húmeda se mezcló con algo dulce, nauseabundo, como fruta podrida. Sentí que el sótano se encogía. En la oscuridad, el círculo de sal dejó de ser un objeto y se volvió una idea fija, un límite impuesto para algo. Arriba, el piso crujió con un peso lento, medido, pasos que evitaban ciertas tablas como si conocieran bien la casa, un roce contra la pared, un suspiro que no fue mío ni de Ismael. La escalera en la oscuridad parecía más larga de lo que era. Ismael volvió a encender la lámpara, pero solo por un segundo, lo suficiente para ver que en el borde del círculo de sal había algo nuevo, un puñado de ceniza que no estaba antes, ceniza tibia, colocada con paciencia, como una firma. En ese instante, desde el fondo del cuarto excavado, se escuchó un arrastre suave, idéntico al de una cadena moviéndose sobre tierra. Esta vez venía de abajo, no de arriba. Ismael agarró mi brazo con fuerza. Su mano estaba helada. Empezamos a retroceder hacia la escalera despacio, sin darnos la espalda entre nosotros, sin apartar la luz del rincón oscuro. El arrastre siguió, acercándose, pausado, como si no tuviera prisa. La última imagen que vi antes de subir fue la silla dentro del círculo, y la manta sobre el asiento levantándose apenas, como si debajo hubiera algo respirando. El aire del sótano se volvió más espeso conforme Ximena e Ismael retrocedían por la escalera. La luz de la lámpara temblaba a cada paso, no por falta de batería, sino por el pulso tenso de la mano que la sostenía. El arrastre siguió desde el fondo, sin apresurarse, como si tuviera paciencia de sobra. La sensación de encierro crecía en el pecho, junto con ese olor dulce de fruta podrida que no pertenecía a ningún sitio subterráneo. La escalera dejó de parecer una estructura y se convirtió en una garganta. El pasamanos, húmedo y áspero, raspó la palma de Ximena. La piedra resbalosa guardaba una frialdad de pozo viejo. Arriba,
El piso crujió otra vez con ese peso lento, medido, que evitaba ciertas tablas. La casa entera parecía sostener la respiración. Ismael empujó la puerta del sótano con cuidado, como quien no quiere anunciarse, y la abrió apenas lo suficiente para salir. La luz del pasillo lo recibió con un tono enfermizo, filtrado por las ventanas rotas. En el espejo ovalado, el reflejo de Jimena no coincidió del todo con su figura. Un borde oscuro se pegó a su espalda, como una sombra demasiado cercana. La sombra no imitaba sus movimientos. Acompañaba con atraso, como si aprendiera. El golpe seco de antes se repitió, esta vez en el corredor del otro lado. No fue madera contra madera. Sonó más pesado, como un objeto grande apoyándose con intención. Un segundo ruido siguió, parecido a un cascabel ahogado, un tintineo opaco que duró poco. Jimena e Ismael cruzaron hacia la cocina sin correr. El instinto pedía velocidad, pero el silencio castigaba el movimiento brusco. En el fregadero el agua turbia parecía más oscura que antes, con una capa aceitosa que reflejaba la luz en parches. El plato con frijol reseco ya no estaba sobre la mesa. En su lugar quedó una marca húmeda, reciente, como si alguien lo hubiera levantado segundos atrás. Ismael alzó la vista hacia la ventana del patio trasero. El pozo seguía ahí con la tabla atravesada. La tabla, sin embargo, ya no estaba en el mismo ángulo. Alguien la había girado un poco, lo suficiente para abrir un resquicio negro entre madera y piedra. El tintineo opaco volvió, más cerca, y el aire de la cocina se llenó con el mismo olor del sótano, tierra removida y algo dulzón que pegaba en la lengua. Jimena apretó la carpeta con fuerza. El papel crujió, y ese sonido mínimo pareció escupido por las paredes. En el pasillo, una franja de sombra cruzó el suelo. No era una sombra proyectada por una ventana, se movía contra la lógica de la luz, se deslizó lenta como un líquido espeso, y al llegar al borde de la cocina, se detuvo. La sensación que dejó fue la de una mirada sin ojos. Ismael hizo una seña breve con la mano, indicando salida. Jimena lo siguió hacia la puerta principal. Al pasar por el espejo ovalado, el reflejo mostró algo más. El collar de cuentas negras ya no estaba en la mano de Jimena. Las cuentas colgaban del pomo de la puerta del sótano, acomodadas como si siempre hubieran pertenecido ahí. La puerta principal, que antes había cedido con facilidad, ahora ofreció resistencia. La madera parecía hinchada, trabada. Ismael empujó con el hombro. La hoja se abrió con un quejido y dejó pasar una ráfaga de aire caliente que olía a ceniza. En el patio interior, el círculo de piedras del fuego tenía una columna tenue de humo, casi invisible, pero el carbón brillaba con vida reciente. La salida por el portón también cambió. Las bisagras, antes silenciosas, soltaron un chirrido corto, agudo, como un animal herido. La brecha que llevaba al camino se veía igual, pero el polvo no estaba quieto. Se levantaba en remolinos pequeños, como si algo caminara sin tocar el suelo. Jimena alcanzó su camioneta. El interior estaba cerrado, pero en el parabrisas había marcas de dedos, arrastradas desde afuera hacia adentro, como si alguien hubiera intentado mirar a través del vidrio con las manos apoyadas. El borde de esas marcas tenía ceniza fina, pegada a la grasa invisible de la piel. Ismael llegó a su vehículo y metió la llave. El motor tardó más de lo normal en arrancar. Cuando por fin respondió, el sonido se sintió apagado, como ahogado por el calor del rancho. Jimena arrancó también y siguió la camioneta de Ismael. La salida por la brecha se volvió un túnel de polvo. En el retrovisor, el caserón no se hizo pequeño con la distancia. Se mantuvo presente más tiempo de lo razonable, como si el camino se estirara en lugar de alejarlos. En una curva, Jimena miró de reojo hacia el asiento del copiloto. La carpeta de documentos seguía ahí, pero el cierre estaba abierto. Algunas hojas asomaban, dobladas sin cuidado. En la siguiente recta, el celular vibró sin señal. La pantalla se encendió sola y mostró una notificación imposible. Una ubicación marcada con el mismo nombre del rancho. El mapa, en lugar de la sierra, enseñaba un espacio en blanco, un cuadro sin detalles, como si la aplicación se negara a dibujar la zona. Ismael detuvo su camioneta unos metros más adelante, en un ensanchamiento de la brecha. Bajó, revisó la parte trasera y abrió la caja. Dentro no llevaba más que herramientas y una garrafa. Aún así, su gesto cambió como si hubiera encontrado algo. Cerró de golpe y miró alrededor, con el cuerpo tenso.
Jimena bajó también. El aire ahí afuera, lejos del caserón, debería haberse sentido más liviano. En cambio, la misma nota dulce persistía, pegada al viento. Jimena abrió su carpeta y revisó las escrituras, buscando el número de registro. El papel, bajo el sol, mostraba algo nuevo, una mancha oscura entre las líneas, como humedad, pero con bordes definidos, como un círculo trazado. En el centro de esa mancha había una marca, apenas visible, que recordaba los trazos del sótano. Líneas cruzadas, incompletas, repetidas. No parecía tinta, parecía ceniza presionada contra la fibra del papel. El motor de la camioneta de Ismael seguía encendido. El sonido de pronto bajó de intensidad, como si alguien hubiera tapado el escape. Ismael dio un paso hacia la cabina y se quedó inmóvil. La puerta del conductor, que había quedado cerrada, estaba entreabierta. Dentro, el asiento tenía una línea blanca sobre la tela, un rastro de sal, como un borde de círculo empezado. No era un derrame casual. La sal estaba acomodada con cuidado, formando una curva. Ximena no alcanzó a acercarse más. Un tintineo opaco sonó desde el interior de la cabina, como una cadena rozando metal. La puerta del conductor se abrió un poco más, sin golpe, sin viento que la empujara. Ismael se inclinó hacia adentro, no para entrar, sino para ver. Su cuerpo se tensó con la misma rigidez de un alambre. Un segundo después, Ismael dejó de ocupar el marco de la puerta. No cayó hacia atrás ni dio un paso. Simplemente dejó de estar ahí, como si la cabina lo hubiera tragado sin ruido. La puerta se cerró sola. El motor se apagó. La brecha quedó en silencio. Ximena retrocedió con pasos cortos, sin apartar la vista del vehículo. En el parabrisas, por un instante, se dibujó el vaho de una exhalación desde adentro, a pesar del calor. La humedad marcó una forma, como una palma presionada contra el vidrio. Los dedos se deslizaron, dejando trazos, y al final quedó una palabra escrita con claridad insoportable: Noria. Ximena subió a su camioneta y arrancó sin mirar atrás. El polvo se levantó y la brecha se volvió un carril estrecho entre espinas. A medida que avanzaba, el olor a ceniza se debilitó. El celular recuperó señal por segundos, lo suficiente para mostrar que la ubicación del rancho ya no existía. El punto marcado desapareció como si nunca hubiera estado. Horas después, en la primera gasolinera con luces blancas y ruido de carretera, Ximena revisó su carpeta otra vez. El documento principal, la escritura, tenía un cambio. Donde antes decía Rancho La Noria, ahora aparecía un espacio vacío, como un renglón borrado por agua. El nombre no estaba tachado, simplemente no existía. En la guantera encontró algo que no había guardado: una cuenta negra del collar, tibia, con olor a humo. La cuenta dejó un manchón gris en sus dedos, un polvillo fino que no se quitó con agua ni con toalla. Se quedó pegado como una segunda piel. Esa noche, en su departamento, Ximena dejó la carpeta sobre la mesa y trató de dormir con la luz encendida. A medianoche, un sonido leve llegó desde la sala. No fue un golpe ni un crujido de edificio. Fue un arrastre suave, paciente, como una cadena moviéndose sobre un piso que no debía tener cadenas. En la mesa, el borde de sal empezó a dibujarse solo alrededor de la carpeta, grano por grano, con un cuidado lento, como si alguien invisible necesitara encerrar el papel para mantener algo adentro.